estaríamos abordando el tema el ocaso de los poetas neoliberales. Nos presento, estamos en este diálogo el camarada Conrado Paraguirre, maestro. Buenas noches, buenas tardes, días. Respetable. Y José Quintero, ambos ilustradores, poetas, escritores wannabe. La intención de esta serie de charlas, de diálogos, es desarrollar temas que consideramos de interés general, de interés, digamos, cultural, no sé si decir de cultura general, pero creemos que son temas que nos tocan a todos, que digamos que atraviesan a todos los sectores de la sociedad y que esperamos hacerlos interesantes y un objetivo, un interés mío personal que comparto con el camarada Paraguirre, pero algo que me interesa muchísimo acentuar o poner énfasis en estas charlas es que sean temas, no es que no se hayan tocado antes o después o al unísono, digamos, en paralelo, no es que no se hayan tocado, sino me parece que hay temas que no se están abordando, que son importantes, que son coyunturales en el sentido positivo de la palabra, que es necesario abordarlos en este momento, y creo que hay ahí como un, no sé si desinterés, no sé si decir desinterés, o hay una falta de atención a estos temas que tienen que ver, insisto, con la cultura. Por ejemplo, el tema que estamos proponiendo hoy, el ocaso de los poetas neoliberales, que está basado, es una deformación satírica del título, el ocaso de los poetas intelectuales, perdón, de Malva Flores, una poetisa mexicana, o poeta, parece que está mal dicho poetisa, una poeta mexicana. ¿Tú sabes si está mal dicho? No, persona mejor poeta. Pero igual la sientes. Y estamos como partiendo de esta idea, ¿no? Los poetas intelectuales, la crítica dentro de la poesía, el papel de la crítica dentro de la cultura del sector o de la comunidad, de la llamada comunidad cultural, y lo que estamos haciendo es orientar ese título hacia los poetas neoliberales. O sea, ¿qué diablos son los poetas neoliberales? ¿Existe la poesía neoliberal, para empezar, o existen los poetas neoliberales? Me parece que la poesía no tiene ninguna bandera política, o no debería, o podría o no tenerlo. Bueno, más bien las poesías, porque no existe solo una manera de hacer poesía, existen diversas. Y dentro de esa rama es probable que exista poesía crítica y también poesía neoliberal, en un sentido en el que no quiere entrometerse y por tanto dar por sentado que está bien el modelo económico en el que se encuentra y no ejercer ninguna crítica y más bien ir con el flujo de la corriente, que no comprometerse demasiado, ¿no? Y eso es por el parte como de la poesía en sí misma, ¿no? Sin embargo, creo que sí existen sujetos que son creadores de esta poesía que a veces pueden tener ideologías que justamente ellos sí pertenecerían a una visión neoliberal, y otra parte que sería el apartado crítico, que pues obviamente está como comprometido con su entorno social. Entonces, me gustaría que se pueda ver como separar el autor de las perversiones ideológicas, ¿no? Ok, entonces habría poetas neoliberales, pero no poesía neoliberal. No, creo que sí existe, pero no de forma así per se, ¿no? Sino que es una cosa sutil y que se encuentra en discursos que no quieren sumarse a un diálogo social, ¿no? Digamos que es una especie de trabajo que es mirarse al ombligo nada más, ¿no? Sin tratar de inmiscuirse en el entorno social. Entonces, en ese sentido existiría esta especie de poesía neoliberal, ¿no? Ok, yo estoy parcialmente de acuerdo, pero me entra la duda. Si existe poesía revolucionaria, si existe poesía feminista, si existe poesía
revolucionaria podría ser como un campo en el que entraría poesía de izquierda, poesía, si existe poesía contestataria, ¿qué otro apellido encontrarías para un tipo de poesía? Testimonial. Poesía testimonial, poesía joven, poesía, etcétera. ¿Por qué no habría poesía neoliberal? ¿No será por la mala fama que tiene en cierto ámbito la etiqueta de cualquier etiqueta que tenga que ver con derechas o pensamiento conservador? O sea, no tiene que ver con este asunto de esta bonita costumbre de negar la ideología, de no decir yo soy de derecha, yo soy ultraconservador, yo soy misógino, ¿no? O sea, ¿por qué nadie dice que es misógino, aunque sea en los hechos misógino? ¿Por qué nadie dice que sea aporofóbico, aparte de lo complicado de la palabra, que es como un problema? Yo soy aporofóbico, ¿no? Porque nadie quiere revelar que tiene odio o aversión a los pobres, o desprecio a los pobres, que es un porcentaje altísimo de la sociedad, dado que estamos en una sociedad clasista. Tremendamente. O yo detesto a los indígenas, o yo detesto a los prietos, etcétera. No es parte de esa bonita tradición el hecho de que se niegue la poesía neoliberal, en caso de que exista, porque yo no he leído como un tipo de poesía que haga apología, digamos, a aquello que caracteriza al modelo ideológico, económico, político neoliberal. Sí, tampoco creo que a nadie le gustaría ponerse una camiseta, ¿no? Ideológica. Creo que a los artistas o los creadores cuesta mucho trabajo relacionarlos con cierta vertiente de pensamiento, sobre todo cuando se habla de política, ¿no? De izquierda o de derecha, ¿no? Que parece que es el binomio en el que siempre se está conduciendo, ¿no? Me parece que podría existir un tercer espacio que todavía no se ha encontrado y que tendría que desarrollarse, sobre todo en esta época coyuntural en la que nos encontramos justamente, ¿no? Una manera de ver la poesía en la cual se pueda conjuntar no solo la estética per se del trabajo, sino un pensamiento también lúdico y crítico. El de la hipocresía. Un tercer campo que es el de la hipocresía. De tener convicciones, pero no querer externarlas públicamente, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, después de esta breve disertación, ¿por qué hablo yo de poetas neoliberales? ¿Por qué hablo yo de poetas neoliberales? Primero yo tendría que hablar del momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo un retroceso, de eso hay muchísima información, hay muchísimos teóricos, analistas serios, y no porque lo digan ellos, sino que en todo el mundo estamos viendo el fin, el agotamiento de un periodo, de una forma de orientar la política, que es el neoliberal, que empezó hace 40 años según consenso, 40 años, 30 años, ya en forma. Digamos que el primer año la primera década hubo un reacomodo, y después hay 30 años de clarísimo desarrollo o implantación de ese proceso, ¿no? Y es de ese proceso neoliberal que está llegando a su agotamiento, y eso se ve en todo el mundo, en el sentido de que está habiendo un resurgimiento de los movimientos progresistas, está habiendo un rechazo hacia todo este tipo de políticas públicas en las que se privilegia lo privado sobre lo público, o que se sostiene, se orienta toda la riqueza de las naciones, de los pueblos, hacia lo privado, por obvias razones. A nadie le gusta que los ricos sean cada vez más ricos y que los pobres sean cada vez más pobres. A nadie de la población, quiero decir. Los ricos están felices. Y ese modelo es claro que se está agotando, y que está habiendo, de hecho, un reacomodo global geopolítico, ¿no? Hay economías y países emergentes como China, como Rusia, que están desplazando al hegemón, que es el norteamericano, y al europeo ni se diga, ¿no? Están en la lona.
ese es el contexto. O sea, existe de hecho todavía ese periodo neoliberal, que no es un asunto solamente económico, sino que abarca todas las dimensiones del ser humano. Abarca, desde luego, la política, la economía, la educación, el entretenimiento y, desde luego, la cultura. Y ese es el punto que nos interesa. O sea, estamos en este escenario, estamos en un escenario que casi medio siglo, 40 años de un modelo específico, de un diseño específico para la sociedad, para los pueblos, se desarrolló y no puede ser que la cultura no haya sido intocada. De hecho, es claro que hubo un reacomodo cultural y en este momento en el que está habiendo una transición, un retroceso de ese modelo, es obvio que habrá, si no es que está habiendo, yo creo que todavía no se han expresado y todavía no hay condiciones para que se exprese ese reacomodo cultural, que va a llevar un tiempo, pero eso es solamente una intuición. Estamos viendo un modelo en el que, teóricamente, si este proceso de disolución del modelo neoliberal generará, por obvias razones, por obra y gracia de la causa y el efecto, un nuevo modelo cultural. Y bueno, dentro de la cultura está el tema de la poesía, que es el que ahora intentaremos abordar de manera más específica. Pero este asunto de los poetas neoliberales tiene que ver con los artistas neoliberales, con los científicos neoliberales, con los economistas neoliberales, etc. Es una forma de entender el mundo, la política, las relaciones sociales, la vida misma, ¿no? Ese modelo se está agotando y ante ese agotamiento tiene que ser relevado, reemplazado por un nuevo diseño. Digamos que este era el contexto en el que enmarca esta idea de los poetas neoliberales. Camarada, ¿algo? No, muy de acuerdo con esta visión de que en realidad sí es todo un fenómeno cultural, pero en todas las artes, no únicamente en la poesía, sino en los distintos campos del quehacer artístico, pero pues ahorita trataremos de aterrizarlo en los poetas, porque fue el tema que se le ocurrió a usted. Sí, democráticamente se me ocurrió a mí, yo le puse ese nombre. Ahora, hay una idea interesante. Yo he sostenido en otras charlas y he sostenido en pláticas privadas, digamos, o pláticas que no son públicas, he sostenido que la obra de un autor es extensión de ese autor, lo he dicho mucho, ¿no? Que el estilo, por ejemplo, ese estilo que buscamos, sobre todo cuando somos jóvenes, yo quiero tener un estilo como el estilo de tal dibujante, tal ilustrador, tal poeta, tal cineasta, etcétera, ¿no? Quiero tener ese sello, que cuando alguien vea mi obra, sepa que soy yo quien lo hizo, ¿no? Sin ver la firma, sin ver los créditos, ¿no? Y ese estilo, digamos, es parte de un todo. Digamos que un artista no necesita, digamos, el estilo se construye, todo se construye, pero se construye no de una manera, no sabría cómo decirlo, se construye al construirse el mismo artista. O sea, no es algo que se construye después de, en el momento en el que un creador, una creadora están desarrollándose humanamente, profesionalmente, artísticamente, el estilo es el reflejo, es el eco, la reverberación de esa personalidad, de esa esencia. Tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con los modos, con la forma, con los acentos de la persona, y también tiene que ver con algo muy, muy profundo, ¿no? Entonces, la construcción de un estilo, de una identidad artística, cultural, es simplemente, o no tan simplemente, se dice simplemente o complejamente, esa construcción de una riqueza interior y evidentemente un ejercicio técnico que se ve reflejado en una obra, que es la extensión o la proyección de ese ser que lo está creando, ¿no? Que lo está generando. ¿Estás de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sí, de hecho, ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, en una charla, que Schopenhauer decía eso, ¿no? Que al hombre primero la vida se hace conocer a través de la poesía, ¿no? Que me parece que es totalmente cierto. La poesía, en la manera en que uno queda asombrado, ¿no? Ante cualquier fenómeno de la naturaleza, la vida, las emociones, etcétera.
Entonces, va por ahí esa idea de la construcción de uno mismo a través de la experiencia vital y además de las cosas que lo nutren a uno, de sus lecturas, sus vivencias, etcétera, ¿no? Fíjate qué interesante esto que comentas, porque de repente nos centramos, bueno, uno es creador, uno hace cosas y es parte de nuestra chamba, pero de repente solemos pensar o solemos fetichizar o idealizar al creador. Es que es él es lo importante, el creador, la creadora es lo importante, y los demás estamos para aplaudir, para que nos guste o no nos guste, etcétera, pero estamos detrás. Y no, tiene que ver con eso. La obra artística, por llamarla de alguna manera, una obra estética, vale tanto para el creador como para quien consume, quien lee y quien interpreta o reinterpreta esa creación. Eso también es importante, ¿no? Y otra cosa que he repetido, que uno mismo como creador es también un lector. De repente estás viendo, en el momento en que tú me muestras una tira cómica, una poesía, yo dejo de ser un creador y me vuelvo un lector de esa obra, ¿no? Entonces son papeles, este término que a mí me gusta muchísimo, dialécticos, ¿no? La creación y el consumo de la cultura son dialécticos, todo el tiempo se están moviendo. Y no es como lo dije, que en ese momento yo me convierto en lector, no, porque ahí de repente veo una frase y digo, puta, esto debió de haberlo, qué tontuelo el camarada Paraguirre, aquí se equivocó, debió de haber hecho tal cosa. Hay un ejercicio también de creación, ¿no? Sí. O incluso de una frase que tú o cualquier artista no le pareció tan importante, yo la puedo superdimensionar, ¿no? Esto para mí tiene un poder que es la parte central de esta obra, etcétera, ¿no? Entonces existe esta confabulación entre creadores y lectores, ¿no? Sí, y eso da pauta a otra de las cosas importantes, que es el sentido social. Justamente la poesía tiene que tener otro interlocutor, o bueno, el creador tiene que tener otro interlocutor para poder desarrollar plenamente su trabajo, ¿no? Si nada más es para sí mismo, no tiene ningún sentido, tiene que llegar a alguien al menos, ya sea a la abuelita, a la tía, etcétera, ¿no? Que llegue alguien para socializar esa creación y tener otro punto de vista, porque justo como dices, la gente lo que uno planea o plantea hacer en primera instancia, a veces resulta que a otras personas les parece una cosa diametralmente opuesta, ¿no? Y sin embargo, enriquece lo que es la experiencia, ¿no? Sí, necesito uno a los otros. Pasa esto, es bien curioso, no ha dejado de pasarme, me ocurre todo el tiempo, que hay cosas que tú no consideras tan importantes de lo que haces y cuando llega la gente ocurre lo contrario. Y hay veces, es decir, que son bien recibidas y que encuentran valores que para ti no resultaban tan notables. Y hay cosas que tú crees que son ya la culminación de tu vida creativa y la muestras y no hay ninguna respuesta, ¿no? Es decir, necesita uno para calibrar la obra, necesitas de la sociedad, todos tenemos que decidir. O sea, el autor tiene una opinión y solemos tener opiniones desbordadas, no, es que dibujo bien chingón, es que mi poesía es, esto está rompedor, y no, la sociedad es la que te va ayudando como a construir un término medio, una lectura consensuada de esa obra, ¿no? Y pasa lo mismo con los demás. Hay exitazos que uno de repente escucha y dices, le gustará a todo el mundo, pero... Y hay música u obras o autoras desde luego que están olvidadas, ¿no? Los famosos olvidados, ¿no? Está el canon de las autoras que debes leer sí o sí y que debes venerar, y de repente hay un montón de obras que son maravillosas y que simplemente porque alguien o alguienes, un grupo de notables no lo pusieron en la lista, pasan desapercibidos y simplemente no valen, ¿no? Están ignorados. Es como cuando salió Kafka por primera vez el libro de la Metamorfosis, pasó inadvertido totalmente, creo que se vendieron 5 ejemplares y hasta después de que haya pasado el tiempo se volvió todo un éxito, ¿no? Pero la cultura el arte es bien caprichoso en ese sentido. Sí, está lleno de eso. Bueno, y esta parte de que a veces pasan inadvertido también me hace recordar que las becas que da el Estado premian cosas, proyectos que pues obviamente son para
formarlos, ¿no? Pero al final no hay una continuidad, esas cosas quedan como enlatadas, no hay una manera de hacer salir esas producciones, ¿no? Editar, no hay un vínculo con editoriales, etcétera. Entonces quedan ahí como en una especie de burbuja, ¿no? Atrapadas, y son becas que uno paga con sus impuestos. Entonces habría que ver los mecanismos, no solo el Estado, sino también la sociedad, de cómo sacar eso adelante, ¿no? Porque creo que en esta época coyuntural pues estamos acostumbrados a una manera de ver la cultura en la cual es bastante de dádivas, ¿no? Nomás premiar al autor, pero eso se queda ahí creando una obra que no sabemos a quién va dirigida porque no llega nunca a nosotros, ¿no? Y los discursos también, cómo sabemos si merecen la pena, ¿no? Etcétera. No hay ninguna manera de saberlo. Andas muy acelerado, diste un salto cuántico, porque yo estoy intentando llevar un orden, un ritmo narrativo, discursivo, y es cierto, pero antes de eso tendríamos que concretar la idea. La cultura es una obra social, es un bien social que compete a creadores y a lectores de una manera dialéctica. Esos autores, esos creadores, ¿de qué manera se ven recompensados? ¿De qué manera se ven recompensados? ¿De qué manera pueden desarrollar esa obra? ¿De qué manera pueden, si estamos hablando de la cultura, de que la cultura es necesaria para recrearse en el sentido más noble del término de tú que te crearon culturalmente, que te crearon socialmente, puedas tomar parte de esa creación y decir, quiero ir ahora por acá, ¿no? Entonces ustedes ya me crearon en la escuela, en la familia, en el barrio, en el país, pero ahora quiero orientarme más hacia otro lado. Yo no creo que esta creación que han hecho socialmente en mí sea suficiente, ¿no? Quiero sublimar esa creación, ¿no? No creo que nadie diga algo tan cursi, pero bueno, sientes tú que necesitas más, ¿no? O sea, la música que oigo está bien, pero yo estoy buscando algo más, ¿no? Y si no lo encuentras, bueno, yo quiero hacer esa música, quiero crear esa música, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera esos creadores que van a crear una obra, cualesquiera que sea esa obra, pueden interactuar, pueden concretar esa intención creativa, ¿no? O sea, cómo las sociedades permiten, es decir, un campesino, un trabajador de los oficios, etcétera, tiene un bien que es tangible, palpable, pero la cultura, o sea, cantas una canción y se acaba en 2 minutos, 3 minutos, y no hay nada, ¿no? O sea, yo igual la recuerdo, igual no entró en mi ánimo, ¿no? Perdón. Una de las maneras que, por lo pronto, quienes habitamos el fin y principio del siglo mexicano, del fin del siglo XX, principio del siglo XXI, es esto, es a través de becas, de apoyos, y un mercado del arte, digamos, o un mercado cultural que está ahí presente. Y a eso es a lo que te refieres, que en esas formas, en esas opciones que tiene un creador de desarrollar su obra, de repente se encuentra con una serie de esquemas, con una arquitectura que te dice, bueno, podrías hacer esto, lo otro, o aquello, ¿no? Como Del Toro, irte a Estados Unidos, ¿no? O solicitar una beca y tener la simpatía, el apoyo del Estado, y que el Estado te apoye económicamente para que tú puedas crear una obra que después va a ser un bien social, ¿no? Aunque es intangible, aunque no es como dijera Taibo, ¿no? Como un zapato, no es un zapato que podemos ver y podemos ponérnoslo, pero es una obra que de alguna manera se puede medir, que tiene un impacto, aunque sea intangible, aunque sea invisible, aunque sea aunque no tenga una forma material, o dure un tiempo, no sé si es una obra de teatro, que sea, tengo una delimitación espacial, temporal, pueda ser apoyada y pueda ser disfrutada, y la sociedad se vea beneficiada, ¿no?
esa es la forma que conocemos. Son pocas las opciones que tenemos, ¿no? Sí, en realidad sí, para como hacer la gacha. creadores. Como creadores sí, me parece que también hay una especie de paradoja, ¿no? Porque se acostumbró a crear un modelo en el cual la gente tenía que disfrutar cierta clase de contenidos y le pedían que se cultivara, pero haciendo inaccesibles a veces estos productos culturales, ¿no? Me refiero a los precios a veces de las cosas y sobre todo el tiempo, ¿no? ¿En qué momento se pueden tener el tiempo para tomarse un descanso y leer o hacer este uso recreativo del tiempo libre, ¿no? Que es una idea que después desarrollaremos. Volviendo el producto un producto de élite, ¿no? O sea, porque es difícil, no, puede ser porque está caro, pero puede ser incluso asequible. Lo que pasa es que no es lo que necesitas, ¿no? Estoy reventado de trabajar todo el día y llego y no me interesa leer un libro, por ejemplo, que aunque sea la metamorfosis, por ejemplo, ¿no? Que un obrero o alguien que trabaja en un tianguis llegue después de un día extenuante y se ponga a leer una obra que aparte te va a agotar emocionalmente, te va a exigir, es complicado, ¿no? En cambio, un estudiante que tiene todo el tiempo libre, que estudia, digo, por complicado que sea su materia de estudio, tiene chance después de ir a echar, a sentarse en las islas de en un arbolito cómodamente y estar leyendo un libro, es otra situación completamente. Entonces, esos contextos de repente van facilitando o complicando o incluso negando la posibilidad de un acceso a una cultura más nutritiva, digamos, ¿no? Porque despierte cierto espíritu crítico también, ¿no? Okay. Desarrollo, bueno, planteo el tema entonces. ¿Por qué el ocaso de los poetas neoliberales? Mi tesis rápidamente es que con este fin del proceso, del periodo neoliberal, se acaba una forma de entender la cultura que abarca una forma de entender todo, la economía, la ideología, la vida pública, la educación, la creación, el consumo, etcétera, todo. Lo que me parece interesante entender es que en este tipo de sistemas, en el sistema capitalista, en toda esta serie de planteamientos epocales, diría Andrés Barreda, no ocurren fenómenos aislados o parciales, como el económico, el político, etcétera. Es todo, ¿no? Abarcan toda la vida, todas las dimensiones de la vida humana. Y en este fin del periodo neoliberal, con todas sus dimensiones, hay un agotamiento también de una serie de comportamientos, de conductas y de interpretación de la vida de un perfil que es el neoliberal. ¿Podríamos esbozar ese perfil o es invisible para los otros? Un perfil neoliberal. ¿Existe un perfil neoliberal de un artista? ¿Es consciente? ¿Se puede medir? No sé qué tan conscientes o cínicos puedan llegar a ser los artistas, pero a veces existe ciertamente un perfil que está encaminado a recibir dádivas del Estado sin mirar a quién ni a quién ni a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí existe cierto perfil inconsciente o no de estas prácticas que son heredadas obviamente del neoliberalismo. Yo no diría que está superado, ¿no? Estábamos en un proceso de transición, tal vez, espero que continúe viendo hacia qué nuevos derroteros lleva, pero este cambio que hubo, al menos en esta administración, sí se notó que hubo una reconfiguración en la manera en que estaba estructurado, ¿no? Tan es así que vemos voces que antes no eran críticas, que se manifiestan de repente en internet, quejándose de este sexenio, cuando antes hacían una crítica bien light, ¿no? O sea, pretendían ser críticos, pero era un esbozo de crítica, digamos, ya. Una simulación. Una simulación de crítica. Y ahora parece que con una virulencia que uno jamás esperaría, y además bastante imprudente a veces para atacar, ¿no? a las personas que detentan ahorita el poder, ¿no? Pero, a ver, haciéndola de abogado del diablo, esta actitud conchuda, ¿no? Como
me merezco todo, el gusto por el privilegio, por el pequeño privilegio de un creador, de una creadora, etcétera. De querer me gusta dibujar, me gusta escribir poesía, me encanta que me apoyen y que me estén pagando mis escrituras y esto que disfruto tanto. ¿Es exclusivo del neoliberalismo o estaba antes y estará después del neoliberalismo? Esta actitud que tú describías como de me intereso yo, me interesa desarrollar mi arte, expresarme, y, y si el Estado me paga, estoy feliz de la vida, o si un mecenas por ahí me apoya, estoy feliz de la vida. Esa actitud es que es neoliberal, pero es exclusiva del neoliberal en el sentido de que es egoísta, de que no estás pensando socialmente, de que estás privilegiando tu bienestar creativo, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que tú puedas hacer lo que te gusta, cuando la inmensa mayoría de la población hace lo que no le gusta, o puede que lo disfrute, pues, pero hace aquello en condiciones verdaderamente complicadas, ¿no? Aventándote 2 horas, en ciudades como la Ciudad de México, 2 horas de camino y 2 horas de regreso y con media hora para comer y comiendo cualquier porquería, etcétera. Mientras la sociedad está haciendo eso, yo estoy a todo dar disfrutando de mi apoyo estatal, ¿no? Que ojo, digo apoyo estatal porque no es solo gubernamental, el gobierno gestiona esos recursos, pero el Estado está compuesto por territorio, por gobierno y por población, o sea que el resto de la sociedad, la población, está también pagando ese apoyo. ¿Sería exclusivo del neoliberalismo esa actitud? Pregunto. Desconozco si exista otra manera de verlo porque solo he estado viendo en este modelo económico. Me gustaría creer que existen otras posibilidades, pero en mi experiencia solo me ha tocado ver como estos personajes, ¿no?, que están encumbrados en la cultura y que tienen los recursos y sin embargo hacen su arte por su arte, ¿no? Y regresando al tema de la poesía, a veces hacen una poesía muy compleja que exige demasiado, a veces, no siempre, para el lector común, ¿no? Qué bueno que el lector común a veces ni siquiera lee poesía. Vamos, ni siquiera a veces lee nada, ¿no? Eso es todavía más difícil. A veces ni siquiera los creadores llegan a leer, pero entonces se cae una especie de solipsismo en el cual el arte solo está creado para la clase media del arte. O sea, solo entre autores se leen, entre artistas se compran a sí mismos, ¿no? Y esta especie de solipsismo pues, fue implementado por el neoliberalismo de alguna manera, ¿no? Ya si la gente no tiene no consigue una beca, está obligada a buscar la manera de sacar su trabajo, que es autoexplotarse, imprimir su material, ir a ferias, festivales, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, hay varios puntos. Uno, igual sin ser capaz de responder mi pregunta, yo creo que todo el tiempo es muy del artista, como dices tú, mirarse al ombligo, pensar en su obra, es algo en lo que solemos caer y desinteresarnos eventualmente. O sea, mirar más para el mundo interior, el mundo creativo, sensible, etcétera, y atender menos la parte que tiene que ver con la polis, con lo general, ¿no? Sí, y sin embargo debe haber un equilibrio y sobre todo hay una obligatoriedad moral y ética por lo que tú señalabas, que es si el Estado te está facilitando esta creación, o sea, con el sudor de las frentes de toda la sociedad te permite a ti crear con el sudor de tu frente también tu obra, hay una responsabilidad, hay el bien no te lo está dando un gobierno o un funcionario o una institución cultural. El bien, el apoyo, la venia hacia tu obra te está generando la sociedad en su conjunto, ¿no? Que es paradójico porque a veces estamos creando obras y yo creo que eso nos pasa a todos, que no necesariamente le hacen un bien a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, ¿no? Son obras a veces crípticas, a veces muy sofisticadas, a veces muy segmentadas, ¿no?, hacia cierto hacia cierto perfil de personas, ¿no? O cierto rango de edad, incluso, etcétera. Entonces es complicado, pero siempre hay que tener presente eso, que uno buscaría hacer lo mejor de lo mejor y tratar de que eso sea
sea útil. Tendría que existir esa obligatoriedad o esa reciprocidad, pero no con la institución, que es algo que me parece que es muy común, ¿no? Esta conveniente confusión de estar bien con el funcionario o con el jurado o con la comunidad artística, que son, iba a decir sociedades, que son grupos muy endogámicos, muy cerrados, muy blindados, y que no están mirando afuera, de hecho que están desinteresados de lo que ocurre afuera, ¿no? Claro, ahorita recuerdo que Mauricio Bechaud en Hermenéutica Analógica mencionaba que para el capitalismo, entiéndase neoliberalismo, el artista es una figura que no tiene ninguna importancia, no hay ninguna relevancia para el sistema, sí no tiene ningún sentido dentro del sistema, ¿no? Entonces el Estado crea estas especies de proyectos culturales con cierto dinero para mantenerlos ahí, ¿no? Pero no es que exista una industria que requiera al artista, ni la sociedad misma está pendiente del artista, porque lo que les interesa, sobre todo ahora, es consumir algo fácil y rápido, ¿no? Que son las redes sociales, la televisión, algo que sea de fácil digestión, ¿no? Y a veces una obra que es creada con cierto tiempo, con cierta calma o con ciertos recursos o de cierta manera, implica también que el lector o el espectador ponga de su parte para poder comprenderla, ¿no? Y la sociedad no está estructurada, no se han creado el entramado adecuado para poder tener un auditorio, un público que esté expectante de lo que se está creando, ¿no? Ok, ahora algo que me hiciste recordar, hace un momento yo preguntaba, ¿cuál sería el perfil de un artista creador neoliberal? ¿Sería alguien que apoya las transnacionales, a los corporativos, que apoya, que está contra la democracia? O sea, nadie haría eso. Entonces, ¿cómo identificarías? Porque entonces, ¿cuál sería el caso de hablar de los poetas neoliberales, en este caso de la poesía, si no se puede identificar? Y yo creo que sí hay una forma de identificarlos, que es una forma muy sofisticada. El neoliberalismo creó sus mecanismos para orientar a la sociedad en una u otra dirección. Yo creo que la mejor manera de identificarlos tiene que ver con su, ¿cómo se diría?, apoliticidad, bueno, con su carencia de un carácter, de una definición política. ¿Por qué? Lo que hacía, lo que premiaba, lo que fomentaba el neoliberalismo es que no se tocaran temas políticos de manera puntual, de manera crítica, sobre todo, ¿no? Porque hay un montón, dirán casos de artistas que se expresaban, que se manifestaban contra tal o cual hecho, que solían ser momentos verdaderamente críticos, una matanza, un fraude, etcétera, ¿no? O sea, cosas que impactaban a un margen amplísimo de la sociedad, y lo que hacían era pronunciarse formalmente. Lamentamos los hechos ocurridos, estamos en contra, creemos que la democracia merece, la sociedad mexicana no puede ser rehén de... Y esa simple formulación verbal, muy hipócrita, muy simplona, muy, no sé cómo decirlo, muy falsa, o sea, formalmente correcta, pero en el espíritu totalmente falsa, les valía para, por un lado, validar al propio sistema. Miren, los artistas que estamos premiando, los académicos que están en las instituciones, ¿no?, en las rectorías, etcétera, y los científicos se pronuncian, hay libertades, ¿no? Hay libertad de opinión, y los líderes de opinión se manifiestan y tal. Y la verdad es que eran puras simulaciones esas declaraciones, porque la forma, bueno, primero, si vas a hacer un pronunciamiento verbal, tendría que ser fuerte, categórico, ¿no? O sea que no sé de qué tipo tendría que ser. Bueno, sí sé de qué tipo tendría que ser, pero tendría que ser consistente, constante, ¿no? No simplemente hacer una declaración, sino estar todo el tiempo debatiendo críticamente sobre tal o cual situación, qué la causó,
si el causante, los causantes siguen estando ahí, etcétera, ¿no? Eso no ocurría. Pero le servía muy bien esta serie de pronunciamientos esporádicos para el artista vindicarse. Si ven una declaración del 2012, yo dije que estaba en contra de no sé qué, ¿no? Cuando en los hechos estás validando ese propio sistema. O sea, cuando tú validas los cacicazgos culturales, tú validas que 2 o 3 fulanos, viejillos con poder, sean los que controlan y enlisten, tachen, acepten a los colaboradores o a los becarios o a los qué sé yo, estás convalidando ese poder. Esos viejillos caciques están ocupando un puesto en consonancia con los poderes fácticos, políticos. Entonces, estar haciendo pronunciamientos tibios de vez en cuando, lo que está haciendo es simplemente eso, revestirte como un artista que es capaz de pronunciarse en contra de las injusticias, a favor del pueblo, etcétera, pero en los hechos, lucrando económicamente, jerárquicamente, a través de ese status quo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que está mal eso? O sea, no tener una postura... Si me toca a mí, lo consideraría, y si le toca a los demás me parece aberrante. Necesariamente el creador, el poeta, tiene que tener una postura política o una postura crítica, o el solo hecho de saltarse eso ya es una impostura y ya es apolítico y está fomentando el status quo, ¿no? Es lo que le decía Ludovico Silva, el filósofo venezolano, ¿no? Que es la plusvalía ideológica, ¿no? De estar generando contenidos sin ser críticos, sin tener una postura que ayude a fomentar el espíritu en lo social, ¿no? Yo creo que, en primera, creo que todos tenemos una postura política. Incluso eso se ha dicho muchas veces, pero no por choteado deja de ser cierto. Decirse apolítico es una forma de declararse políticamente a favor del status quo. Es como ganar por default, ¿no? Sí. O sea, dejar que el rival gane por default, ¿no? En este caso el neoliberalismo. Yo no me ensucio las manos, ensúcieselas ustedes, ¿no? Pero estás convalidando. Y otro punto que no acabé, del simulacro de reflexión que estaba haciendo hace un momento, habla de la sofisticación del neoliberalismo. Creo que su mayor mérito consiste en eso, en premiar lo apolítico, premiar lo neutro, premiar lo inocuo, aquello que como la caca de perico, ni huele ni queda, que no hace bien, que no hace mal, que no incomoda, incluso que puede ser como un ornamento, ¿no? En ese edificio político, económico, militar, etcétera, hay una pared ornamental, y eso es la cultura. Está ahí en el fondo, pero no está participando de manera viva en esta construcción de una realidad política. Y creo que a un artista neoliberal se le puede identificar por eso, por la neutralidad, y en el mejor de los casos, digo, en el peor de los casos, depende cómo se vea, se le reconoce por eso, por sus declaraciones en ciertos momentos, en ciertos keyframes de la historia, en contra, a favor del EZLN. Puntos cúspides, ¿no? Para no ser sí. colonial, sí, anglo-colonializado. Okay. Sorry, bro. Pero es eso, ¿no? Claro, declarar. Tú vas a encontrar una declaración voy a decir de un artista X a favor de las mujeres, en contra del racismo, tal. ¿Creo? En contra del Tren Maya. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, pero eso es otra cosa. Ese es otro momento histórico. Pero en los hechos, tú lo que vas a ver es artistas que están, salvo esas declaraciones que aparte son inocuas para el sistema. O sea, si eso lo dijera un líder social, pues lo desaparece. Si lo dijera un político serio de oposición coherente, lo callas y no aparece en los medios. Pero si lo dice un artista, un cineasta,
está hasta bien recibido. Mira qué buena persona, ¿no? Qué conciencia social. Son inocuos. Y o sea, eso en el mejor o en el peor de los casos, como decía, pero la mayoría de las veces simplemente te ausentas del escenario político, porque el escenario político es demandante, o sea, requiere, y eso se ha visto en esto que llaman polarización, que no es polarización, o sea, que haya debate, que haya confrontación de ideas, eso no quiere decir que la sociedad esté polarizada. Ya puede haber gente muy clavada, puede haber gente muy fanática, pero ese es un asunto de grado, de convicción o de formas. Pero el hecho es que tú estás defendiendo una serie de ideas en una arena social, y eso está bien, eso es normal, pues, y eso tiene un costo. O sea, la gente que se pronuncia, sobre todo en este momento en el que ya no hay ese control de daños de parte de los poderes fácticos, no del aparato de poder y no del gobierno, de los poderes fácticos, de los medios, de las estructuras, algunas estructuras institucionales, diría yo incluso de los, ¿cómo se le llamaría? Cacicazgos culturales que existen, todavía Krause, Aguilar Concamín, hay todavía un montón de gente que controla a la chusma cultural, a los colegas y colegas miembros de la comunidad cultural, que están ahí por intereses y que están ahí porque hay chambo, porque no hay chambo, porque hay espacios o no hay espacios, y están acotados y verdaderamente controlados por estas mafias, que se puede demostrar que existen ahí. A mí me requete consta, y aunque no me constara, hay información por todos lados de que existen. Esa manifestación de ideas políticas, de convicciones que todos tenemos, y si no las tienes, van a aparecer en algún momento, es parte de la vida tener convicciones, certezas, posturas. Esas convicciones tienen un costo, y ese costo no se cobraba o no se... Ese costo, sí, no había factura en el periodo neoliberal. En el periodo neoliberal podías, la neutralidad, la grisura tenía un premio, que es ese. Eres un candidato o una candidata de una beca, de un apoyo, haz eso que te gusta, ponte a bailar, ponte a dibujar, pásatela toda, y no la hagas de todo, ¿no? De repente, cuando haya una matanza, sales y dices que estás en contra, pero... Ser el ejemplo de lo que pueden llegar a hacer si se portan bien. Exactamente. Eso existía y vivían bien los condenados y las condenadas, y eso ocurrió en el periodo neoliberal. Por eso yo creo que estamos, y si no lo estamos viviendo, debemos vivir un ocaso de esa gentuza, no porque sean... Colegas. De esos respetables colegas, no porque sean afines a cómo yo pienso, no porque ser chido es de izquierda y ser gacho es de derecha, que yo lo creo, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la inmoralidad de haber sostenido un sistema político. Eso es absolutamente demostrable estadística, empíricamente, que hubo un grupo reducido de privilegiados y hubo un montón de gente de todos los estratos, de todos los oficios, una enorme masa social que fue despreciada, que fue vilipendiada, que fue desaparecida incluso, que fue torturada en los casos extremos, violentada, violada, y ocurrió con el consentimiento de esas élites, de esa pequeña élite que abarca a distintos grupos, ¿no? Distintas comunidades. Y yo creo que eso tiene que desaparecer. Creo que esa gente que se prestó, colegas artistas, en términos generales yo diría que muy maletas, porque muy malos, muy pobres en su expresión, porque justamente es esa vileza, esa negligencia humana ideológica lo que proyecta son obras que representan esa pobreza interior. Aunque formalmente puedan tener algún mérito, yo no tengo ningún problema en reconocer méritos de artistas que considero de derecha, pero creo que son en general pocos y que no tienen la riqueza, la fuerza del arte, no de la gente de izquierda, no de los artistas de izquierda, sino los artistas que crean
por una voluntad, por una necesidad interna, por una compulsión creativa, y no por ver si eso se puede vender, que en algún momento es parte, todos estamos viendo qué hacer y cómo sobrevivir, pero no están creando para ver a quién le caen bien o dónde tendrían cabida o quién los puede apadrinar. Y yo decía que me siento indignado, encabronado con toda esa gente, porque yo fui parte de esa gran masa de artistas, es mi chamba, de creadores. No me creo ni más ni menos que el resto de la sociedad, al contrario, cada vez respeto más campesinos, trabajadores de los oficios, gente que trabaja en oficinas. Sinceramente, cada vez los respeto más por el trabajo que aportan, el bien que hacen a la sociedad, sobre todo los campesinos. Y bueno, siendo parte, teniendo este oficio de crear palabras, imágenes, narraciones, etcétera, siendo ese mi oficio con el que estoy muy a gusto porque es mi vocación, padecí, cabrón. O sea, pareciera cuando critico al sistema de becas, a los becarios, parecía que estoy siendo hipócrita porque actualmente tengo un apoyo, pero ese apoyo lo tuve a los 52 años. O sea, medio siglo me lo he pasado trabajando, haciendo cuanta chamba se presentaba, y haciendo, creando una obra prácticamente sin remuneración. Mi obra personal, lo que yo más quiero, lo que he elaborado de manera más íntima, ha sido sin ninguna, o con remuneración simbólica. Es un ejemplo a seguir de que aún tengo esperanza de conseguir una beca a mis 52 años, ¿no? Ya mero, no te hagas para mí. Pondría aquí aplausos para este discurso. Mi modestia me lo impide. Entonces, vamos cerrando, ¿qué te parece? La idea es esta, o sea, hablar, ya no desarrollamos por qué poesía. Bueno, diría que la poesía para mí tiene un significado especial porque tiene que ver con esto, digamos, es una de las artes, la música, la poesía son artes o lenguajes muy puros, bueno, son ancestrales, o sea, son necesidades expresivas primigenias, ¿no? Y tiene que ver con la interpretación del mundo. Todas las artes tienen que ver con una interpretación del mundo. Pero la poesía me llama la atención porque es imaginativa, visual, emocional, ¿no? Estás como interpretando el mundo a través de las palabras, pero esas palabras no son como en la prosa. Esas palabras tienen significaciones que es como un lenguaje muy sofisticado, ¿no? Aunque digamos que todos los lenguajes tienen esa capacidad de ser sofisticados o simples, o los grados intermedios, la poesía tiene esta cosa que con palabras puedas crear, detonar emociones, imágenes, construcciones que uno, bueno, a mí me pasa que no termino de entender, pero hay, o sea, leer palabras que no entiendes y que te hagan sentir, que te hagan concebir o llegar a momentos emocionales, me parece muy interesante. Es decir, es un lenguaje sofisticado, es un lenguaje que tiene que ver con lo íntimo, con lo personal, con sacar, hacer emerger situaciones, visiones, emociones muy profundas, y compartirlo con la simpleza en las palabras y con esa brevedad, ¿no? De repente los relatos, o sea, son los chingones que se quiera, pero es otro tipo de forma. La poesía suele ser breve, suele ser muy condensada, ¿no? Entonces, por eso me parecía... Salvo la de Homero y Dante, que son libros tremendamente largos, ¿no? Pues sí, pero para empezar, Homero dicen que eran un montón de Homeros, ¿no? El de los Simpsons. Bueno, sí, justamente algo que me gusta de la poesía es que utiliza la metáfora, ¿no? Y la metáfora, mientras más disparatada es una metáfora, más se acerca a la verdad. Exacto, exactamente. Viva el disparate. Bueno, pues terminamos con esto, ¿no? Estamos llegando al periodo, estamos viviendo, son tiempos interesantes para vivir, el fin de un periodo muy específico, y el agotamiento también de todo lo que tenía que ver con ese periodo. Nos gustaría en algún otro momento analizar
esbozar qué ocurría después, empezar a plantear opciones, empezar a vislumbrar qué ocurriría después de este agotamiento y del nacimiento de algo que viene, que intuimos o podemos saber por ahí qué es, pero no tenemos ninguna certeza y mucho menos garantía, ¿no? Entonces, bueno, pues damos por... repito que no estamos aquí para netear, estamos para soltar ideas que nos detonen a nosotros mismos planteamientos, interrogantes y que hagan trabajar nos cuestionemos. ¿no? El pinche hamster ya que se ponga a correr. Bueno, pues un gusto, un agradecimiento a Musa por su hospitalidad, un agradecimiento al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Camarada, muchas gracias por platicar de estas y otros temas. Un gusto, maestro. Bueno, pues un gusto, gracias si nos escuchamos, si llegaron al final, nos vemos.